Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los que están por acá acompañándonos el día de hoy. Bueno, el capítulo de hoy sigue siendo el capítulo número 11, que es streaming. Y nada más entonces, este capítulo lo dividimos en dos, justamente por el contexto que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para recapitular, nada más un poquito, déjenme por acá regresar, ¿sí? Déjenme hacer el escapes y vamos a regresar un poco. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos hablando un poco de lo que es hoy o lo que conocemos, lo que ocurre hoy nuestros, eh, en nuestras empresas, como por ejemplo el conocido proceso batch, ¿no? Y que teníamos tal vez herramientas ETL, si la empresa pues es una empresa que de alguna manera está económicamente bien, pues puede adquirir una herramienta de tele y si no, nosotros tenemos los conocidos procesos que tenemos en Batch, en Crontab, si usamos Linux o procedimientos almacenados. Entonces, características es un proceso que ocurre en un tiempo específico y trae data de alguna manera también eh, de un tiempo en específico, ¿sí? Quiere decir que esta data pues no está en línea y no está actualizada. Entonces, lo que estamos viendo en el capítulo número 11 justamente es el tema de este proceso continuo, ¿no? Que hoy en día necesitamos en el tema de nuestras empresas, muchos para la toma de decisiones, otros para justamente ir validando, como por ejemplo las grandes empresas como Netflix, Amazon, que ya hacen sugerencias, Spotify, que ahí en vivo, mientras nosotros vamos escuchando, viendo las películas o las series, ellos enseguida muestran eh, qué, qué opciones, dependiendo de nuestros gustos, entonces podemos y nos ofrecen, ¿no? Que podemos continuar. Ellos no pueden esperar a que nosotros terminemos y exista un proceso y bueno, a partir de allí nos digan la siguiente vuelta cuál puede ser la película o la siguiente música a escuchar. Si nosotros utilizamos una de estas plataformas, pues ya sabemos que enseguida nos están indicando qué más escuchar, ver o comprar, que es el negocio en el caso de la tienda de Amazon. Dicho eso, entonces partimos de allí, la diferencia y bueno, empezamos a ir viendo un poco los diferentes aspectos que teníamos donde ya estábamos viendo y haciendo comparaciones donde al final pues identificamos que existen varios tipos de maneras de trabajar de estas herramientas de streaming, ¿sí? Entonces, no es que existe una sola manera de implementarlo, sino que existen varias. En el caso, por ejemplo, de Kafka, Amazon y el Distribute Log de Twitter, lo que ellos utilizan es que tienen un intermedio, ¿sí? Un broker o un agente que está ahí intermedio y que hace justamente las tareas de contar con un log. ¿De qué les ayuda a tener este log? Les permite justamente si suceden ciertas cosas entre los componentes como consumidores o el mismo productor de los datos, en este caso los datos de streaming, pues esto tiene una ventaja porque estos logs están guardados en disco y ellos pueden entonces volver a restablecer el sistema. Entonces más adelante vamos a ir viendo los demás. Existe otra opción que es la que solamente tienen el intermediario de mensajería, pero no guardan. Entonces, esos que tienen solamente el intermediario de mensajería,
lo que ellos pueden tener es que simplemente mantienen ciertos datos en memoria, si su tecnología lo soporta. Sin embargo, no es algo que es duradero. Y si no es duradero, si los suscriptores o los agentes que están por acá, suscriptores, no se levantan, pues pueden tener pérdida de datos. La diferencia de la pérdida de datos en el tema de streaming, a diferencia del procesamiento batch, también lo veíamos y se indicaba que cuando nosotros teníamos un proceso batch, pues nosotros podíamos ir a cualquier momento a buscar esa información de ayer, de antes de ayer, de un mes pasado e histórico, pero que cuando hablábamos del proceso streaming, sí tenía que estar justo en el momento. Y si no estaba habilitado, pues la información anterior la íbamos a perder. Entonces, estos eran los puntos que íbamos viendo anterior. Entonces, hoy continuamos con la siguiente parte y que habla el libro que nos indica. Pues vamos a empezar con el tema de database y streaming. ¿Qué nos dice? Nos indica pues que cuando hacemos la semejanza hacia las bases de datos, nosotros tenemos una aplicación que escribe y lee de una base de datos master. Y esta base de datos master pues hace una replicación hacia nuestra base de datos réplica. Recordando un poco capítulos anteriores, hablábamos de que si nuestra base de datos está haciendo un tipo de réplica, pues va a existir un líder y existe un seguidor. Y bueno, de esta manera validamos de que los datos en realidad están llegando a la réplica tal cual como están llegando al máster. Si se llega a tener un tipo de colapso o temas dentro de el sistema y nuestro sistema está muy cargado, pues indica que podemos habilitar la réplica solamente de lectura. Así que todas estas transacciones que son solamente de lectura las podemos mandar hacia la réplica y todas aquellas transacciones que eran de escritura la podemos mandar hacia nuestra máster, que sí es de escritura. Entonces, algo parecido ocurre también con la mensajería. En la mensajería, cuando estábamos trabajando, también tenemos un proceso que nos indica si es un proceso máster y cuántos seguidores vamos a tener alojados allí. Entonces, la literatura indica que así como para poder aplicar, para poder desarrollar e implementar este concepto de streaming, mucho se tomó en consideración cómo funcionan las bases de datos. Entonces se tomaron esas mejores prácticas de que tenemos acá de base de datos y se replicaron. Y que hoy en día las bases de datos igualmente están mirando cómo se maneja streaming para poder hacer mejoras en los servicios que se dan a nivel de base de datos. Entonces, más adelante vamos a ir viendo los puntos. Un punto característico que recordamos en las bases de datos es cómo se mantiene la data sincronizada. Entonces, a pesar de que para nosotros la base de datos representa un solo componente, internamente la base de datos pues tiene muchos objetos y esos objetos son los que permiten o demuestran la información de alguna manera que es visible desde los diferentes aplicativos. Dicho eso, tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos una actualización de un dato en una base de datos o en una tabla en específico, por debajo ocurren varios procesos. Entre esos es que sí se hace el update o se hace el insert o se hace el delete dependiendo de cuál sea la instrucción de SQL. Él lo guarda, lo tiene que guardar permanentemente, pero eso ocurre en
lapsos de tiempo muy rápido, pero él también tiene otras características. Por ejemplo, hablamos de que tenemos los índices. Los índices son los que nos ayudan a tener las búsquedas más rápidas. Entonces, cada vez que tú guardas un registro, él tiene que pasar a buscar en el índice cómo lo debe de ir ordenando. Entonces, dependiendo de nuestro manejador de base de datos y dependiendo del índice y del dato de ese campo y el tipo de dato, entonces también puede ocurrir que esa generación sea en milisegundos, pero sea un gran trabajo ordenar o buscar en qué posición ese registro tiene que ir. Además de eso, pues igual en el caché, porque si entra una nueva consulta, pues de alguna manera ya está registrado que se hizo un insert o se hizo un update. Entonces, esto es lo que a nivel de base de datos se realiza. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, para hacer esto y que esto no afecte algunas de las soluciones que se encontraba era que se podía hacer una escritura dual. Pero vamos a ver que hacer este tema de escritura dual no es algo que facilite el trabajo que se está realizando. Entonces, vamos aquí a revisar el tema de cómo es una escritura dual. Tenemos un cliente número 1, tenemos un cliente número 2, en la parte de abajo tenemos nuestra base de datos y vamos a decir aquí que tenemos el índice de búsqueda, ¿no? Entonces, el cliente 1, vamos a hablar que de aquí para acá estamos hablando en tiempo, ¿sí? De cómo están sucediendo las transacciones para poder entonces ir explicando el ejemplo. Eh, entonces, como empezamos de aquí para allá en tiempo, primero ocurre que el cliente A configura la variable X, le dice que es A. La base de datos ejecuta satisfactoriamente y sabe que es A. Entonces, está ok. Siguiendo en el tiempo, viene el cliente 2 y dice que X es B. La base de datos guarda y dice que el cliente es B. Viene cuando él lee el índice, actualiza, ¿no? Él actualiza enseguida porque eso ocurre en milisegundos ahí en la base de datos. Cuando él viene y dice, perdón, aquí es donde lo está actualizando, él dice, oye, el X es B, le dice sí, ok. Y viene como último, dice, el X es A, ¿sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Se está sucediendo que ocurrieron dos actualizaciones sobre la misma variable y si nosotros nada más revisamos la consulta final, no nos daríamos cuenta que en el lapso de tiempo, si no hubo algunos selects en los lapsos de tiempo, no nos percatamos de que ocurrió un cambio entre el tiempo o el lazo de tiempo que está, donde empezó en medio, se hizo configuraciones a esa variable AB y al final llegó la última ejecución sobre el último proceso donde lo setió A. Entonces, esto no es una garantía que tenemos que tener o que tenemos que eliminar dentro de las validaciones que hacemos. Entonces, para evitar esto, entonces tenemos que ir validando cómo podemos ir trabajando y minimizando justamente estos problemas que estamos teniendo. La primera parte. Dentro de la primera parte tenemos el famoso Chain Data Capture, que es y de alguna manera cómo las bases de datos lo trabajaban. Entonces, actualmente el Chain Data Capture, nosotros estamos, ¿cómo puedo decir? Familiarizados de que a nosotros
o nosotros para hacer queries o una aplicación para poder conectarse a una base de datos, lo hacemos a través de un modelo de datos y lo hacemos a través de SQL, o sea que eso es lo que tenemos que programar, ¿sí? Y de alguna manera esto es lo que nos obliga a poder hacer o identificar qué datos queremos cargar. En el caso de un proceso de ETL o un proceso batch, ¿desde dónde hasta dónde estamos haciendo la lectura de los datos? ¿Qué nos dice entonces que el aplicativo entonces utiliza esto? ¿Qué nos dice el Chain Data Capture? El Chain Data Capture lo que busca de alguna manera es que nosotros podamos utilizar un componente dentro de la base de datos que se llama logfile, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras bases de datos fuentes de información eh, están full con las transacciones o con la transaccionalidad del sistema per se que lo soporta, ¿sí? Entonces, de allí sale que muchas veces a estos sistemas fuentes, ya sea en este caso una base de datos o cualquier sistema donde vamos a necesitar sacar la información, no nos dan ese permiso para hacer esa conexión. Entonces, viene la oportunidad de que como ellos, cada transacción que se realiza, ellos internamente guardan en un archivo, porque al final, de esta manera, esa transacción sí tiene puntos o tiene checkpoint, punto de recuperación. Si usted hace un rollback, pues usted hizo un delete de los datos, pero usted hace un rollback, entonces usted puede recuperar los datos. Hasta que usted no haga un commit, entonces es que se escribe directamente sobre los archivos que están, que forman parte de la base de datos y los archivos que están en disco. Entonces, eso es lo que se busca en utilizar. ¿Cómo funciona? En este caso, el libro nos da este ejemplo donde tenemos el cliente A y tenemos el cliente B. La base de datos, pues, puede ser que reciba la información tal cual como vimos en el ejemplo, ¿no? Y lo que hace el Chain Data Capture es que tenemos este log. Y este log, lo principal que permite tener un log que no se escriba es que está escrito en el tiempo. Quiere decir que nos vamos a dar cuenta qué pasó, cuándo se configuró A, cuándo se configuró B y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta porque es como una bitácora, ¿no? Los datos se van a seguir guardando. Dependiendo de el tema de la configuración del log, pues entonces estaríamos validando qué tantos registros se puede estar guardando. Lo segundo, entonces, es que se tienen identificados los sistemas derivados que van a necesitar esa información. Entonces, por ejemplo, acá se tiene un data warehouse que va a necesitar cómo está referenciado los datos, cuál es el dato que en realidad necesitas llevarte para el data warehouse y también, pues, a nivel del index, cuál tienes que llevarte y actualizar. En el caso de lo que estamos viendo de streaming, para nosotros la identificación de esta parte de sistemas derivados es lo que llamamos los consumidores, ¿sí? Nuestros productores serían el Chain Data Capture, que está leyendo todo lo que está ocurriendo en la base de datos y va a ir colocándolo en tiempo. Y los consumidores son estos sistemas que van leyendo sobre este log. ¿Quiénes utilizan esta funcionalidad de Chain Data Capture? Nos indican que lo utiliza Databoost de LinkedIn, Wormhole de Facebook y Sherpa de Yahoo. Y utilizan el Chain Data Capture a gran escala. O sea que, por ejemplo, si vemos de LinkedIn, que es una de las redes sociales más grandes ahora por el tema de
de esto de compartir profesionalmente, de que ahora con la pandemia pues tenemos la oportunidad de trabajar remoto y podemos recibir ofertas de cualquier parte del mundo. Ahora el LinkedIn, si tenía una red grande, ahora con este tema de poder trabajar remoto, la mayoría, si no son todos, la gente de recursos humanos cuando busca, pues la primera opción es LinkedIn. Entonces, justamente saber los puntos de actualizaciones que tienen los perfiles y poder replicarlo en sus sistemas, pues tienen este tema de Change Data Capture a gran escala. Tenemos otros ejemplos de Chain Data Capture para Postgres y para MySQL que les permiten justamente también validar el tema del log, pero ellos no lo tienen directo como un Chain Data Capture, sino lo que ellos hacen es que a través de un API pueden establecer y se pueden consumir. La base de datos Mongo trae un módulo que se llama MongoDriver y él justamente lo que hace, y bueno, por acá indican que usan Elasticsearch. Y con esto, entonces, ellos pueden hacer un tema de replicación, ¿sí? Como si fuera una replicación que permite que permite justamente saber cuáles son los datos que cambian a través del River y de Elasticsearch. Para nuestros amigos que, y en el caso mío también, que utilizamos Oracle, entonces está el módulo de Oracle que se llama Golden Gate. ¿Qué hace? A diferencia de otras bases de datos que hacen las conexiones, como indicaba inicialmente, a través de Select directamente a la base de datos y por el modelo de datos, el Golden Gate habilita que ese justamente todas las transacciones que son guardadas se extraen, porque tampoco podemos tener amarrados el transaction log, porque esto, asimismo, como están haciéndose lecturas, escrituras y pongámonos a pensar que es justamente el sistema transaccional y está en su hora pico, pues lo que hace es que guarda en archivos de transacciones que dependiendo del tamaño configurado de esa página de base de datos, pues pueden existir varios y mientras se van escribiendo y se van llenando, entonces lo que hace el Golden Gate con su funcionalidad de Chain Data Capture es que agarra todos los datos nuevos, los baja y entonces los replica, ¿sí? Y esta replicación es la que podemos llevar hasta nuestra base de datos destino. Este Golden Gate es muy diferente a la otra herramienta que teníamos identificadas como DataGar, que DataGar lo que te permite es hacer una copia de la base de datos también con logs, pero hacia una misma base de datos Oracle. O sea, puede ser que sea una base de datos que tengamos ahí como backup, replicada, idéntica. Acá sería que estamos llevando a una base de datos, por ejemplo, de inteligencia de negocio. El siguiente punto que se analiza son los event sourcing. ¿Qué es el event sourcing? Entonces dice que es un patrón de arquitectura que define el enfoque de las operaciones de manipulación de datos. Sin embargo, lo que indica es que garantiza el cambio, pero del estado. No se preocupa por el cambio del dato, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia. En el Chain Data Capture que acabamos de pasar, lo que se va guardando, teníamos un servidor, tenemos la base de datos en ese servidor y cada vez que alguien realiza una actualización sobre la base de datos, una operación, actualización de la dirección del cliente, actualización del correo, actualización, se hizo una venta, el sistema POS del módulo, el módulo POS de ese sistema pues va guardando todo eso se hace su replicación en el log y se guarda definitivamente en la base de datos. Pero lo que le interesa a la base de datos como tal es el dato per se.
¿Qué se guardó? La nueva venta registrada, un pedido, el número del pedido, cuántos productos se vendieron, qué marcas y demás. A diferencia, ok, aquí, y un ejemplo es que también lo que guarda es lo último, ¿sí? Siendo un sistema transaccional y no un sistema que guarda historia, siempre va a guardar lo último. En este caso, si se hizo una actualización del correo, porque ya no utilizo Hotmail y ahora utilizo Gmail, entonces si hago una actualización, en el momento de ahí para adelante que yo haga una consulta o de que hagamos una consulta a la base de datos, va a salir la última actualización. En el caso del event sourcing, ¿qué es lo que, cuál es su fuerte? Su fuerte no está en el dato per se, no está en que se guardó este correo, que se guardó la venta y el detalle de la venta. Él lo que guarda es el estado de cómo sucedió. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, lo que indica es que a través de una interfaz se crea un proceso donde el cliente agrega un ítem, agrega el segundo ítem, borra el primer ítem, ¿sí? En vez de guardarse solamente y cuando tú vayas a validar en esa base de datos de evento, cuando tú vayas a validar qué fue lo último que se hizo, no vas a encontrar lo último, vas a encontrar cada uno del detalle por lo que pasó. Entonces, hagamos de cuenta de que esto es como una bitácora. Esta bitácora que se puede asemejar a lo que tenemos hoy cuando en nuestros sistemas, en nuestras aplicaciones, solicitamos que se guarde una bitácora de auditoría. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo lo hizo? ¿Sí? ¿Y qué ejecutó? Entonces, eso es event sourcing, ¿sí? Lo que permite guardar y en lo que se preocupa. Entonces, dicho eso, vamos a entrar a lo que ya es el procesamiento streaming, ¿no? Entonces, ¿qué es streaming? Como ya saben, es el procesamiento de datos en tiempo real. Y él mismo venía utilizándose, aunque no creamos, venía utilizándose ya para ciertas análisis, pero con fines de supervisión. El primero indica que a pesar de que todavía tenemos algunos temas, los primeros en implementar algo como análisis en tiempo real eran las compañías o las empresas de finanzas, pero aquellas a las que esos proveedores que le dan a finanzas o a estas empresas financieras, bancos, le dan el servicio. ¿Y qué buscaban? Pues tener este sistema de detección de fraude. Por ejemplo, ir monitoreando la cantidad de transacciones que está haciendo la persona, monitoreando que si la persona todo el tiempo ha estado en un país X y ahorita las transacciones están saliendo desde un país externo, entonces poder generar la llamada y validar usted está fuera del país y con eso pues evitar el fraude. Hay algunas, pues, que tenemos referencia de que sí lo están haciendo. Así que aquí está el tema de el primero y justamente por cómo pega este tema de fraude en las compañías financieras, pues han hecho esa inversión. El segundo caso que indican es que existe comercios que de alguna manera ven los cambios. Aquí yo puse el cambio de la gasolina por temas de ahora, pero en verdad el que se ve implementado es el cambio de la bolsa para esas empresas que tienen aplicación en la bolsa de valores, entonces saber si sucede algo en el país y eso les implica algún detalle en cómo se ven dentro de la bolsa y si eso les provoca que sus valores bajen, entonces eso es constante en validación para estas empresas que están en la bolsa.
Hoy en día, pues, es algo que estaríamos validando en el tema, por ejemplo, lo que está sucediendo allá en la guerra, que últimamente está el tema de que, por ejemplo, lo traigo para el caso donde yo estoy, que es en Panamá, estamos teniendo un tema donde todo está subiendo. Y el caso es, pues, el tema de la gasolina, entonces, o del combustible, como lo conozca. Entonces, justamente ese es un caso que también, aunque no era, no es algo que estaba full desarrollado para temas como el tema de la bolsa, pues sí se hicieron sus primeros análisis. ¿Qué otro tipo de herramientas como supervisión lo tenían? Pues estas grandes empresas que tienen maquinaria, y estas maquinarias lo que buscan pues es evitar ese trabajo manual, hacen este trabajo que pueden hacer ya programado, lo pueden hacer. Pero ¿qué sucede con estas máquinas? Y por ejemplo, en esa imagen que están viendo, que ya ellas tienen una programación, ¿no? Y como no tienen inteligencia, porque no es deep learning lo que teníamos allí en ese momento, donde algo esté fuera de lugar, ellas van a empezar a fallar. ¿Y qué pasa si fallan en gran medida estas máquinas? El desperdicio y lo que ellos producen por hora se convertiría en un desperdicio muy grande. Entonces, lo que buscan ellos traer como beneficio sería totalmente eh, desventaja para ellos por la gran cantidad de pérdidas que tuvieran si algo les llega a fallar. Y por último, pues como sabemos, los sistemas militares y de inteligencia, que todo inicia con ellos, ¿no? De alguna manera han podido desde sus inicios hacer este monitoreo de saber si hay alguna alerta, algún ataque y demás. Entonces, así inició, ¿sí? Eh, ¿Qué temas tenemos? Y bueno, así inició. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos, por ejemplo, lo más, eh, el referente o el ejemplo más detallado que lo estábamos hablando la semana pasada, es todo lo que tenemos de IoT, ¿no? Y un ejemplo que traía a colación era el tema justo de que ya se colocan sensores en diferentes componentes, y como por ejemplo uno es el de los aviones, donde si algo le está pasando al motor de los aviones, ya van mandando estos indicadores a la nube, y de la nube pasan a estas empresas donde pueden ya ir reconociendo que puede haber un fallo si tienen que hacer una escala y demás. Entonces, eso es un ejemplo, pero ya sabemos que hoy en día pues hay miles de información que están en línea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos procesamiento de datos o stream processing, también tendríamos que validar cómo eso se va ordenando y cómo esto va trabajando en el tema de que sabemos que tenemos un agente, un broker en el medio, que es en el cual nuestros seguidores o consumidores se registran o se suscriben, pero también vamos a ir teniendo la parte de quién produce la data, ¿no? ¿Cómo trae esa data de estos sistemas de IoT, sistemas fuentes, sistemas transaccionales y demás? Entonces, indica que existe el concepto de el procesamiento de eventos complejos. Que fue desarrollado en 1990 y lo que busca es identificar patrones, ¿sí? Más allá de que todos los datos estén dentro de este broker o este intermediario, y de allí pues se vaya analizando más adelante de cómo se procesa, ya existe una manera de identificar o de procesar estos patrones cuando llegan a este broker. Y un ejemplo es este, que es el procesamiento de eventos complejos, que lo que dice es que para habilitar o para saber estos patrones existe una base de datos de regla, donde la base de datos de regla ya está guardada
Y a diferencia de las bases de datos normales, ¿no? Que ustedes tienen los datos guardados y nosotros hacemos la consulta. Búscame todos los clientes que compraron en el mes de enero, ¿sí? Los datos están guardados y si la consulta no la ejecuto más, la borra del caché y ya, se perdió la consulta hasta que alguien la vuelva a ejecutar con otros. Acá las consultas o las reglas están guardadas. Cuando el evento entra, lo que hace es ya validar esas reglas para saber entonces dónde va a ir ubicándose. Y esto es lo que conocemos como el procesamiento de eventos complejos. ¿Quién utiliza esto? Si ustedes han escuchado de IBM InfoShare, Stream, Apama, TIBCO, Streambase o SQL Stream. Ellos utilizan este modo de trabajar. Entonces yo investigué, por ejemplo, Apama y dice que tiene sus fuentes de datos y justamente tiene las diferentes reglas o patrones que cada dato que va entrando, él lo va clasificando y tenemos acá las salidas a donde estos suscriptores estarían entonces obteniendo la información, ya sea un análisis, ya sea a un proceso y demás, ¿no? Además de hacer este tipo de queries o de análisis, acá tenemos otro que se llama el Stream Analytics, ¿sí? Y lo que hace es que sea, más allá de validar el evento, ¿sí? Y en qué patrón va. Acá lo que se hace es que se analiza el flujo, ¿sí? Por ejemplo, es tema de estadísticas y métricas. ¿Qué pasó en este horario de espacio en el aplicativo? ¿Cuántos clics tuvimos? ¿Cuántos clientes se subieron a esta hora? ¿Sí? Eso es lo que busca el String Analytics. Entonces habla de que está orientado hacia agregaciones y métricas estadísticas, como por ejemplo medir la tasa de algún evento, el cálculo promedio de promedio móvil de un valor, perdón, comparar estadísticas actuales con intervalos de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo les traía acá lo que conocemos como el Black Friday o el Cyber Monday, ¿no? Que en estos días lo que hacen muchas de las empresas, bueno, Cyber Monday ya sabemos que va con todo lo que tenemos en Estados Unidos y las opciones que nos dan, pero en Black Friday pues puede ser que también utilicemos en las web de Estados Unidos o ya es algo que se está copiando en los países y por ejemplo Panamá está muy copiado. Entonces estas tiendas que ofrecen o venden electrónica, computadoras y demás, también habilitan. ¿Y qué es un punto? Porque se habilita a las 5 de la tarde. A diferencia de otros temas, acá se habilita los viernes a las 5 de la tarde. Entonces, un punto a monitorear justamente es cuántas personas están entrando, el sistema o el servicio, es ese servidor, cómo va la memoria, cómo va todo. Entonces, justamente eso es análisis de flujo, saber lo que está ocurriendo en un tiempo específico. ¿Quién utiliza este tipo de análisis? Pues Apache Storm, Spark Streaming, Flink, Condor, Sansa y bueno, Kafka, ¿sí? Hay unos servicios que también lo incluyen, algunos servicios pagados como el Google Cloud Data Flow, que es como la herramienta de ETL, y Azure Stream Analytics. Entonces, el otro uso de análisis es buscar justamente en los flujos de datos continuos. Y lo que indica es que a veces se buscan por eventos individuales, forjando ciertos criterios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que, por decir, acá saqué un ejemplo de que estamos
alguien buscando su hogar ideal, ¿no? Entonces, las personas que hacen, pues uno nada más dice que quiere un apartamento en el centro de la ciudad y el otro dice, no importa dónde sea, no, que sea, si apartamento o casa, pero que sea en el centro de la ciudad, que tenga 3 cuartos, 2 baños y cuartos para la persona que hace servicios de limpieza en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ya son como los temas a los cuales está suscrito o justamente lo que está buscando. Y estos búsquedas de textos también son las que se guardan. Al entrar un nuevo componente, en vez de estar acá y que las personas vuelvan a entrar, ya al entrar el nuevo componente al sistema, lo que va a hacer en realidad es generar una alerta para saber si cumple con lo especificado con el usuario. Entonces, estos son búsquedas dentro de los flujos. También hacía la referencia de la búsqueda de lo que tenemos, por ejemplo, hoy como Google Search, ¿sí? Que actualmente también hacen, a veces no suscribimos como temas de búsqueda y demás. Y de alguna manera, en vez de estar él guardando la referencia de qué es lo que van a venir a buscar, él va guardando ya las búsquedas que las personas están haciendo. Entonces, por eso de repente usted ve qué fue lo que buscó tantas personas en tal momento, porque esas referencias se están guardando dependiendo de los usuarios que están haciendo la búsqueda. Un punto importante cuando hablamos de streaming es tener en cuenta el tiempo. Hablábamos que cuando tenemos los procesos de carga por batch, no importa, bueno, si nos importa y si nos duele hoy en día, pero de alguna manera si el proceso falló o se cayó, el usuario nos va a reclamar. Pero podemos ir a regresar a buscar esa data porque como la fuente de datos no se borra, pues la data estaría allí. Así que podemos ir a sacar la información de ayer, de antes de ayer, todo lo que necesitemos y se vuelve a cargar. A diferencia del streaming, cuando ya la data ya entró y si lo que se cayó fue el broker o el intermediario, si esos datos no fueron leídos por los suscriptores, esos datos se pierden. Entonces acá el tema del tiempo es determinista. Y lo puse acá porque la palabra no me salía. Miren que aquí está la copia. Es determinista porque si no tenemos consideración de saber que tenemos, no lo tenemos en clúster. Esto también va a depender eh, de de qué estamos analizando o qué estamos sacando para saber si vamos a hacer la inversión de clúster o no, o saber qué está guardando en un log en memoria o está guardando en un log en disco y así cuando se levante poder seguir procesando. Pero justamente el tema es que es difícil y el tiempo nos toma a tener consideración y validaciones de cómo vamos a hacer esta gestión. Dicho eso, ¿por qué pueden ocurrir eventos o casos? Lo primero, por colas. Los suscriptores o estos sistemas que están consumiendo los datos, pues tienen mucha cola, ¿sí? Hay fallas en la red, se cayeron los suscriptores o los consumidores se han caído y no pueden leer la información, mientras que el productor sigue llenando y el broker sigue cargando la información que los productores le están dando. Problema de rendimiento que genera contención en el intermediario, en el procesador de mensaje. Este ya está en el intermediario, o sea, en el broker. Reinicio del consumidor, del flujo, y si se cayó y se tuvo que reiniciar, entonces reprocesamiento de los eventos que venían en cola para poder colocarse en línea. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta el tiempo del evento versus el tiempo del procesamiento? Y una homologación que muy clara trae el libro es el tema de las películas de Star Wars, ¿sí? Si aquí hay fans, bueno, entenderán muy bien de lo que se está hablando. ¿Y por qué es el ejemplo? Porque las películas pues traen
el nombre y hablan de episodios. Entonces, si tuviéramos que leer el orden de cómo es el nombre de las películas, el episodio 1 en realidad ocurrió en el año 1999, el 2 en el 2002, sin embargo, el 4 en 1977, ¿sí? Entonces, en realidad no está ordenada como ocurrieron o como se han visto las películas. Están ordenadas por el nombre. Justamente entonces ese es el tema de saber y poder evaluar y identificar que tenemos que tener en cuenta el tiempo del evento versus el tiempo del procesamiento, porque si no, y nos pasa como se ha ordenado en este momento las películas de Star Wars, estaríamos haciendo análisis incorrectos y tal vez las métricas que estemos sacando no serían totalmente funcionales o válidas. Entonces, dicho eso, podemos traerlo acá a la vida real y si hay, por ejemplo, que estamos haciendo el procesamiento o estamos validando el procesamiento de los eventos que ocurren en mi app, vamos a sacar una nueva versión de un app, ¿sí? Vamos a decir que estamos trabajando en un banco y queremos ver entonces este análisis de uso. Si está el procesamiento está funcionando tal cual, pues estaríamos tomando la información correctamente. Pero si se cae en un lapso de tiempo, no nos damos cuenta y regresamos a las 3 de la tarde y subimos y se sube el sistema y todo lo demás, todas aquellas solicitudes entonces entrarían como un, un, un bloque de datos que no nos estarían diciendo la verdad, porque tal vez ese bloque de datos que tal vez pudiéramos ver que es anormal o que vamos a pensar que ahora tenemos que subir porque a las 3 es que la gente se conecta a utilizar el app de ahora en adelante y a esa hora es que vamos a estar entonces aumentando todos los recursos e invertir en aumentar, invertir en tiempo y en reuniones de cómo vamos a atacar eso. Eso sería una pérdida de tiempo porque en realidad tal vez es algo que vino en un consumo normal, pero como el sistema estuvo caído, no hizo el monitoreo correctamente. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el web server donde cada 10 segundos, vamos a decir que fuera cada, sí, vamos a hablar bueno, vamos a hablar de minutos para que no sea tan feo. Cada 10 minutos, ¿sí? En tiempo, acá está tiempo, ¿sí? Él estuvo haciendo una transacción. El Steam Processor esta gente que está acá estuvo, ¿sí? Y enseguida que el web server hizo la consulta, enseguida se va registrando, ¿verdad? Ahí vamos, pero se reinició. Vamos a decir que este reinicio demoró justamente 2 horas y cuando él levantó, y como es este sistema que sí guardó en logs y podemos recuperar, entonces él empieza a recuperar los datos, pero empieza a trabajarlos de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Qué sucede o cómo vamos viendo esa ejecución? Acá entonces vemos qué pasó en realidad, ¿sí? Estuvo trabajando cada 10, sintió un golpe y se cayó. Y bueno, como en este momento no estuvo trabajando, todos los datos saltaron y los tuvimos que recoger cuando ya estuvo activo después del reinicio y bueno, continuó y vemos que va bajando naturalmente. Pero si esto no se toma en consideración, si esto no se toma en consideración, ¿qué sucede? Que identificaríamos que aquí hay un pico. Si veníamos, vamos a decir como el ejemplo que les decía, veníamos de 10 en 10, pero a las 3 de la tarde entraron 100,000 personas. No, creo que para un app debe ser mucho. Entraron 100 personas.
Entonces, en ese caso, ahí es donde empezamos a pensar, a, a analizar, meter información. Pero si esto no se tiene, no lo pudiéramos ver. Si no ocurre nada, entonces vemos la realidad de cómo ocurrió los requests y se mantuvo y no hay que hacer ninguna modificación y actualización. Entonces, por eso, cuando este sube, en vez de subir que el tiempo de que se está ejecutando la carga de ese dato es a las 3, pero que su registro en realidad de cuando ocurrió fue justamente a las 12, a las 2:30, a la 1:30, a las 2, a las 2:30, y se puede mantener esta línea de acá. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tiempo, tenemos que hablar de ventanas, ¿sí? Y el libro nos habla de que cuando nosotros estemos implementando o necesitamos conocer, cuando estamos trabajando con streaming, estamos hablando de 4 tipos de ventanas, al menos que es lo que especifica el libro. Afuera vi que hay otras ventanas, pero bueno, el libro nos habla de 4. ¿Y qué son ventanas? Justamente las ventanas de tiempo que vamos a estar recolectando la información para poder entonces pasarla, ¿no? Aquí la primera ventana que tenemos es la ventana de saltos de tamaño constante, ¿sí? Que es una ventana giratoria, pero tiene duraciones fijas, ¿sí? Tiene duraciones fijas y cada evento pertenece a la ventana, ¿sí? Quiere decir que esto no se puede, si aquí entró, no puede existir un evento en varias ventanas. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? El ejemplo indica que tenemos una ventana de 10 segundos, ¿sí? Entonces, desde que iniciamos la ventana, recordemos que esto es continuo, ¿no? Apenas esto levanta, esto es continuo. Levantó la ventana, hubo un primer evento, hubo un segundo evento, en varios segundos no hubo, pero pasó el tiempo de los 10 segundos y ¡pum! Cerró la primera ventana. Y eso es lo que se va a estar pasando a los consumidores, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Y la ventana entonces es de tamaño fijo, y con saltos de cada 10 segundos de tamaño fijo. Punto. La siguiente es una ventana de salto. Entonces, además de tener un tamaño fijo, indica qué tantos saltos tienes que dar. ¿Cómo avanzas? Acá acabó una ventana y apenas acabas, entonces empieza la otra. Ese es el salto. Acá tenemos que es una ventana de 10 segundos, pero con un salto de 5 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo inicié la primera ventana, ¿sí? De 10 segundos, pero al pasar el minuto 5 se habilitó la siguiente ventana. Al pasar los 5 minutos se habilita. Aquí lo primero que debemos ir viendo entonces es el tema de que algunas veces se nos van a repetir los eventos, ¿sí? Los eventos que están ocurriendo en paralelo porque estas ventanas están ejecutando en paralelo. Tiene una longitud fija y tiene un salto fijo. Y bueno, de alguna manera tenemos este resultado de tener los datos. Más adelante vamos a ver entonces qué pasa si tengo los dos datos. Cómo no tenemos duplicación. Lo vamos a ver más adelantito. Tenemos la ventana deslizante y la ventana deslizante, el asterisco aquí para entenderlo, él está basado en tiempo, pero en el tiempo final, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 10 segundos. Él inició al 0 y tiene 10 segundos, ¿sí? Y tiene tiene nuestra primera ventana. Al suceder algo más, entonces se crea una segunda ventana y va a averiguar qué ocurrió en los 10 últimos segundos. Va para atrás, tan, y
se crea ese lapso de tiempo de 10 segundos. Así sucesivamente. En el momento donde no exista nada, él no va a crear ningún dato o conjunto de datos para procesar. Y como les digo, él es activo mientras ocurran eventos. Si no ocurren eventos, no se habilita esa ventana de tiempo. Acá, si no ocurre nada y tuviéramos aquí un lapso, aquí se crea ese evento y lo único que es que no tiene información. Y el último, que es la ventana de sesión, ocurre muy específicamente por usuarios o por tiempo. Eh, porque las sesiones pues están amarradas a un usuario y el usuario que está haciendo mientras tiene esa sesión abierta. Pero igual hay sesiones que también se mantienen por tiempo. Si esa sesión y el usuario no está haciendo nada, entonces entra otro punto particular que es el timeout. Y lo que dice aquí es que, bueno, tienen 5 segundos de timeout y 10 segundos máximo de la ventana. Entonces, en este caso, la ventana inició, ¿sí? Y de alguna manera vamos a decir que inició en el 11, ¿no? La ventana continuó y al minuto, vamos a decir que esto fuera 8. En el minuto 8 empiezan los 5 minutos del timeout, ¿sí? Llegó al 13. Si llegó al 13 y no hubo ningún dato, él ya terminó y cerró esa sesión. En este caso empieza en el 14, ¿sí? Hubo este evento. Aquí en el 16, en menos de 3 minutos hubo otro evento, en menos de 3 minutos hubo otro evento, en menos de 3 minutos hubo otro evento, vamos a decir que este fuera en el 21. Entonces aquí, de alguna manera, él valida que ya, a pesar de que tiene un timeout de 5 segundos, su ventana ya llegó al 10 segundos máximo de esa ventana. Se cumplió uno u otro, así que ya como cumplió los 10, vamos a decir que aquí era del 14 y hasta el 24 no ocurrió nada porque este entró en el 25, entonces ya cerró la ventana. Y así sucesivamente va haciendo el tema por o tiempo o por usuario o por algún tipo de consideración. Entonces, estos son los tipos de ventana dentro del streaming que se deben considerar. ¿Qué sucede? Como les decía, ¿qué sucede en este caso de que los bloques de datos están llevando datos repetidos? Si los productores están llevando, el productor 1 lanzó que se guardó el registro 1, el productor 2 lanzó que se lleva el 1 y el 5, y si no hubiera una validación, hubiera duplicación de datos. Entonces, para eso existen las uniones de los streaming o de los flujos. El primero que se habla es streaming, ¿sí? Donde se va validando. En este caso vamos a decir que estamos en una página y la página o se vio o se hizo clic, ¿sí? Vamos a hablar de los eventos. Entonces, en el punto 1, en el segundo 1 no se vio nada más algo. En el número 2 se ve acá, pero hizo clic en el A. En el punto 3, perdón, en 0, 1 y 2. En el punto 3, entonces, acá lo que hacemos es que nada más se vio el C. Él vio el C, acá hizo clic en el C. Así sucesivamente. En este caso, lo que se hace es que de alguna manera solamente lo que ocurre en ambos segundos, entonces es lo que estamos guardando, o en cada sesión, o en cada tiempo, es lo que estaríamos guardando. Cuando se habla, la segunda es hacer streaming table, ¿sí? Cuando ya estamos guardando los datos en algún tipo de contenedor llamado tablas. Igualmente, las tablas van guardando, ven que van siendo, eh, ¿cómo se llama? Como bitácoras.
y van guardando la información. Entonces, los puntos donde ellos convergen, entonces es que los datos se van guardando. En este caso, el A de vista no hubo clic, el B de vista no hubo clic, sino que hubo clic del A en este momento. El C se colocó, vino el C, bueno, sí, está el C y el C, y por eso este es el resultado, ¿sí? Entonces, de esa manera, existen tres, lo que menciona el libro de cómo se hacen join, y de esa manera existe el de streaming, el de streaming tables joins y de table joins, que al final, cuando lo busqué y por ejemplo, lo que he encontrado, la mayoría de información es Kafka, indica que es como si estuviéramos trabajando SQL. Se puede trabajar inner join, left join y other join. Entonces, a tenerlos en consideración igualmente. Igualmente, si ustedes buscan streaming join, el tema sale allí de primerito con Kafka. Y fue lo que me ayudó a poder entenderlo y traerlo. Por último, tolerancia a fallas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de procesamiento de datos? Entonces, existen algunas acciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, microlotes. ¿Qué es la solución que utiliza Spark Streaming? ¿Por qué? Porque divide el flujo en pequeños lotes y los trata entonces de trabajar el lote en conjunto. Si el lote se transfirió, se consumió correctamente, entonces desde ese momento se libera. Si no se consume, entonces no se libera. Y hasta que alguien venga y lo consuma totalmente, entonces que se suelta. El segundo es tener puntos de control. Quiere decir que cada vez que se hace algo, tener un punto de control de escribir, ya se hizo esto, ya lo dejé, ya lo leí, ya lo transformé, ya lo consumió, ya lo guardó. Y tener ese punto de control. ¿Quién usa esto? Apache Flink es el que lo tiene. Y estos puntos de control son duraderos porque los guarda en almacenamiento, y quiere decir que si sucede algo, se cae y ya había guardado, cuando regrese y valida y eso no se había realizado, se retoma. También se tiene compromiso atómico revisado, y esto lo que dice es que, o tal cual como sucede en las bases de datos de ACID, en la A de atómico es que agarra un conjunto de eventos, y si esos eventos tienen sus procesitos, hasta que el mínimo detalle se valide o se ejecute, ese conjunto o ese flujo no puede pasar hasta que no atómicamente no se genere todas sus validaciones, transacciones, o lo tomen y lo analicen. El último, bueno, ¿y quién utiliza? Se han utilizado Google Cloud Data Flow, está VoltDB, y han indicado que es algo que estarán desarrollando en Apache Kafka. Hoy en día, pues al parecer no lo tenían, o hasta el momento de la creación del libro. Y otro que tenemos es el estado de reconstrucción después del error. ¿Y qué es lo que busca? Es poder reconstruir luego del fallo. Que es una alternativa, es poder tener una alternativa es tener el tema de clúster, ¿no? Y poder tener una réplica donde los datos se estarían guardando localmente, pero también si se cae y se dañó, pues tenemos un replicador donde los datos los vamos a poder recuperar. Esto tiene que incluir el tiempo también de cuánto demoraría el tema de restablecer y saber qué vamos a hacer con los productores de datos, ¿sí? Y todo esto va dentro del análisis de saber qué tan impredecible qué tan importante es nuestra aplicación, y saber si esto lo podemos tolerar o definitivamente tenemos que poner esto en clúster, validar el tema de indisponibilidad, cuánto tiempo podemos soportar. Y bueno,
Esto es el resumen, bueno, esto es el tema de lo que tratamos en el capítulo número 11. De verdad, muy, muy, muy bueno. Como todos las veces que estudio el libro, muy claro los temas, muy bueno. Si no han visto los capítulos anteriores o no han leído el libro, se los recomiendo porque como su nombre lo indica, pues está asegurando los datos, o sea, es intensivo en datos, cómo se guardan, cómo debemos tomar en consideración, cómo conocemos cómo trabaja cada uno de los componentes por los cuales los datos viajan. Listo, pues. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Wow, me pasé del tiempo. Ah, perfecto, Sorry. perfecto, Hilda. Estuvo genial, la verdad. Si alguien me pregunta cómo empezar en streaming o cómo entender streaming, definitivamente en esta sesión has explicado las bases fundamentales de lo que es el streaming, las ventanas de tiempo, cómo funcionan los principales frameworks, la diferencia entre Spark Streaming, Spark Structure Streaming, Flink. Hablar de streaming no es simplemente consumir de Kafka, procesar y ya estoy haciendo streaming. Sí, es muy complejo hablar de streaming. Así que no, muy interesante. Voy a ver la repetición para entender todos los conceptos incluso. Muchas gracias, Silda. Bueno, Una de pregunta nada. por ahí, María Gómez. No sé si la puedes leer. Déjame bajar la pantalla, dame un segundo. Dice, hola, una pregunta. Luego nos pueden compartir el video. No escuché nada de la última parte, seguramente mi conexión a internet. Sí, mira, si no estás dentro de la comunidad de Telegram, allí pues tenemos los diferentes puntos de redes sociales y una de las redes sociales que tenemos es justamente YouTube. Todas las sesiones son grabadas y son publicadas en YouTube. Entonces, hay un tiempo que debemos esperar entre lo que bajan, quitan los bloopers, tal vez algo por allí, y entonces los suben y quedan allí publicados. Eh, gracias, Daniel. Ahí Daniel compartió los diferentes canales que tenemos dentro de la comunidad. Bueno, los invito a que se unan. Tenemos varios puntos y así como ustedes ven lo que está ocurriendo y todo lo que va avanzando en la tecnología y estar allí estudiando, pues hay diferentes grupos internos dentro de la misma comunidad. Así que los invito. Listo, Hilda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en muy probablemente lo que es la última sesión de este gran libro. No se la pierdan, ya les estaremos comunicando por los diferentes canales y redes sociales de la comunidad. Así que buenas noches con todos y gracias. Buenas noches. Hasta luego.